luego del introductorio de lo que son las instalaciones eléctricas y qué elementos las conforman. Entonces, miren, una instalación eléctrica, sea de carácter residencial, comercial o industrial, estará conformada siempre por un centro de transformación o transformador, una acometida eléctrica, ¿sí? Un tablero general de distribución, protecciones eléctricas, conductores, contactores y demás elementos que se utilicen para el control y maniobra de los diferentes dispositivos eléctricos, ya sea de carácter residencial, comercial o industrial. Todas esas etapas de una red eléctrica, ustedes tendrán que adquirir los conocimientos necesarios para dimensionarlas, ¿sí? Diseñar y estructurar un proyecto. Entonces, continuando con las clases, vamos a pasar con el tema número 2, representación de circuitos eléctricos. Entonces, miren, ya abordando el tema número 2, vamos a tener lo que son la representación de circuitos eléctricos, que es lo que vamos a ver hoy, esquemas eléctricos, símbolos eléctricos, derivaciones en media tensión e instalaciones eléctricas en baja tensión. Como esta clase es un introductorio a lo que vamos a abordar en instalaciones eléctricas, vamos a ver el siguiente tema, que es representación de circuitos eléctricos. Entonces, la representación de circuitos puede ser unifilar, multifilar y de forma gráfica, que la tendencia actual a nivel mundial es de hacerlo lo más gráfico que se pueda a un circuito. Para los diseños se deben considerar normas, regulaciones y normativas. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tener? En todo diseño se debe utilizar simbología normalizada según sea tipo del proyecto, ¿sí? Y aquí hay que diferenciar proyectos de carácter residencial, comercial e industrial. En ausencia de normativa, nosotros siempre vamos a trabajar con normativa internacional, que va a ser la normativa IEC. Los diseños de redes eléctricas de media tensión utilizan una simbología diferente a los proyectos de baja tensión. Esa es otra consideración que debemos tener. Entonces, miren, por ejemplo, la simbología estipulada en el país para lo que es media tensión, ¿sí? Es esta de aquí, por ejemplo. ¿Quién norma esta normativa en el país? La norma la empresa eléctrica y a su vez un ente superior, que es el Ministerio de Energía a través de la homologación nacional de unidades de propiedad. Entonces, miren, si nosotros estamos en presencia de diseñar una derivación de una red de media tensión, de instalar un transformador de distribución, nosotros tenemos que utilizar la simbología vigente. Asimismo, si nosotros vamos a dimensionar un proyecto de carácter residencial, nosotros tenemos que trabajar con la simbología vigente. Cada elemento tiene un símbolo que lo representa. Entonces, ¿cuál es la representación de un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en baja tensión, el que les presento, un circuito de iluminación que tiene luminarias, lámparas, interruptores, ¿sí? Lámparas de emergencia. Para que ustedes tengan una noción, cuando yo me refiero a una representación de circuitos eléctricos, es a la forma esquemática, cómo voy a diseñar el proyecto. Un circuito que represente la distribución de cargas. Vamos a tener por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la alimentación para una vivienda, ¿cierto? Va a estar el tablero general de medición o medidor, el breaker principal, la acometida desde el medidor hacia el tablero general de distribución de la vivienda, y dentro de la vivienda ustedes lo que tienen es esto: breakers que protegen cada circuito, como son luminarias, tomacorrientes, tomas especiales, duchas, entre otros. Entonces, cada carga dentro de la vivienda, ¿cuál es la particularidad? Tipo de carga, tipo de conductor que alimente esa carga y protección que protege esa carga. Como norma general, cuando hablamos de diseño de instalaciones eléctricas interiores, vamos a considerar que los circuitos de toma corrientes
se considerará cada circuito con 12 toma corriente. Y si hablamos de luminarias, lo normado es 16 luminarias por circuito, ¿sí? Ojo que, por ejemplo, si hay 18 luminarias, yo no voy a construir un circuito solo para 2 luminarias. O si yo tengo 15 tomacorrientes, tampoco voy a construir un circuito para 3 tomacorrientes. Pero lo normado es 12 tomacorrientes por circuito y 16 luminarias por circuito. Cuando hablamos de proyectos de derivación de redes de media tensión, en cambio ya es un poco más, no complejo, sino que un poco más de mayor dominio de normativa. Entonces, por ejemplo, esta es la derivación desde una red existente, donde ustedes van a encontrar estos códigos, por ejemplo, que representa el tipo de circuito que es. Entonces, por ejemplo, este código, ¿qué me representa? Es un conductor de aluminio y la configuración de la red es que es un conductor calibre número 3. Perdón, es un conductor, un circuito trifásico con 3 conductores de aluminio calibre número 2 y un neutro número 4. Esta es la coordenada donde se encuentra el poste y todo lo que tiene el poste, número de poste, estructuras, protecciones, ¿sí? Que serán elementos que aprenderemos en las siguientes clases. Asimismo, pozos, ¿sí? Hasta finalmente llegar hacia una cámara de transformación. Entonces, miren, por ejemplo, en este esquema eléctrico yo estoy representando el circuito de media tensión. Asimismo, diagramas, como por ejemplo el que muestro que es el diagrama de un transformador de distribución, donde yo represento la parte del primario, la parte del secundario, la protección, el medidor y finalmente lo que abastece el transformador, que son las cargas. Asimismo, la representación esquemática, en este caso sería gráfica o detalle constructivo de un poste en el cual voy a tener el alimentador primario. Ojo, aquí voy a hacer referencia a la terminología que vamos a utilizar. Cuando yo digo alimentador primario, me refiero a un alimentador que si es monofásico va a tener un voltaje de 7,96 kilovolts. Y si es trifásico, 13,8 entre fase y fase. Entonces, alimentador primario, protección, ¿sí? Para rayos, alimentador secundario, ¿sí? Entonces, en el alimentador secundario, si estoy en presencia de un voltaje, de un transformador monofásico, estaremos en presencia de un voltaje 240 entre fases o 120 entre fase y neutro. Miren, para este caso, por ejemplo, que es un poste trifásico, este sería el detalle gráfico de cómo va a ser la bajante de la cometida principal. ¿Sí? Entonces, miren, es un esquema gráfico o un detalle dentro de un diseño eléctrico. Nuevamente quiero hacer énfasis. Todo esto está normado, señores, a nivel de país. Cuando ustedes van a instalar un transformador trifásico de N capacidad, ustedes tienen que ir a lo reglamentado y ver qué dispositivos debe contener ese diseño para que sea aprobado y posteriormente construir. Cuando me refiero a aprobado, que sea aprobado por la empresa eléctrica. Asimismo, otro esquema, por ejemplo, celdas de seccionamiento, que más adelante veremos qué son, ¿sí? La forma esquemática, cómo irán ubicadas, cómo se colocarán, debe ser representada dentro del proyecto. Asimismo, vamos a tener la clasificación de los tipos de instalación. Las instalaciones eléctricas interiores en función de la energía se clasificarán de la siguiente manera: domiciliarias, edificios destinados principalmente a viviendas, edificios comerciales o de oficina y edificios públicos. Perdón, la última lámina se me quedó, la última lámina no es. Entonces, mira, hasta ahí sería la clase de hoy, antes de esta lámina que la corrijo y luego la subo al sistema. Entonces, dentro de lo que son esquemas eléctricos, ustedes tendrán que saber, bueno, aprender en primera instancia en esta asignatura y luego saber diferenciar entre un esquema eléctrico de baja tensión para uso residencial, para uso comercial o si es una derivación bifásica, trifásica en media
tensión. Otro elemento que es importante tener presente, siempre debemos regirnos por las normas que establecen las empresas eléctricas en cualquier parte del país para el diseño del proyecto. Si ustedes pueden revisar la normativa que está cargada en lo que se refiere a bibliografía en el EVA, vayan revisando para que ustedes se den cuenta que todo elemento que está dentro de la red de distribución de media o baja tensión debe ser dimensionado de acuerdo a las consideraciones que establece cada empresa eléctrica, que casi en todo el país son las mismas o parecidas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden en este momento hacerlo a través del chat. Hasta ahí sería la clase el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o quedaría clara la clase el día de hoy. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Sí, dime. Una pregunta, si no se cumple la norma, se llega a penalizar a la persona que no cumple la norma. Lo que tú mencionas, de acuerdo a la normativa, o sea, si tú no cumples un parámetro de alguna norma de diseño, no te aprueban el proyecto. Entonces, por ejemplo, si a ti te contratan para una vivienda, por ejemplo, que necesitan instalar un medidor eléctrico y se efectuó mal el diseño eléctrico, no te lo aprueba la empresa eléctrica y no podrás solicitar la instalación del medidor. O sea, no te penalizan, pero como ingeniero vas a perder el cliente y el tiempo que invertiste en diseñar el proyecto. Penalización como tal no hay. Lo que sí hay penalización, por ejemplo, es en la construcción. Ojo, vuelvo a recalcar, la empresa eléctrica norma todo lo que son sistemas constructivos y de diseños hasta el medidor eléctrico. Desde ahí hacia adentro es problema del usuario final o del dueño, ¿sí? Entonces, la empresa eléctrica lo que sí te puede penalizar, por ejemplo, es si tú como acometida eléctrica desde el transformador hacia el medidor habías diseñado un conductor número 4 y tú instalaste uno de menor calibre, un número 6, al momento de fiscalizarte si te penalizan, te van a exigir que cambies el conductor o si no, no te reciben el proyecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, miren, al parecer no hay más preguntas. Yo subiré la lámina y quedaría pendiente para la próxima clase la tarea de desarrollar ese ejercicio donde se pide ubicar dentro de esa instalación, ubicar el lugar óptimo de acuerdo al método del baricentro, donde ubicar el centro de transformación. ¿Sí? Entonces, yo subiré en este momento a la plataforma la presentación como tal y habilitaré la tarea con la fecha de entrega el día lunes. ¿Ok?
por hoy es todo, muchachos. Tengan muy buena tarde y nos regresamos a ver conmigo a las 7 de la noche. Ok, hasta luego. Ingeniero, hasta luego.